Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 61. Este video va a ser el último del módulo 3. Les había dicho que el último video era el anterior, pero me conseguí con dos ejercicios que yo creo que son los dos ejercicios más difíciles que le pudieran eh, poner en un examen de esta área, de esta parte de la materia, de manera que simplemente hice la reflexión. Si yo fuera estudiante, me gustaría que me explicaran estos ejercicios y así lo estoy haciendo. Entonces, los ejercicios corresponden a segunda ley para sistemas, trabajando con sustancias puras como flujo de trabajo, ¿ok? No vamos a trabajar ya con gases ideales. Bien, entonces, los invito a que se queden hasta el final porque los ejercicios tienen realmente una carga tanto analítica como matemática bien interesante. Entonces, pues comenzamos. Ok, primer problema es el ejercicio 7.212 del libro del Yunus Engel. Dice lo siguiente: dos recipientes rígidos están conectados por una válvula. El recipiente A está aislado y contiene 0,3 metros cúbicos de vapor de agua a 400 kilopascales y calidad de 60%. El recipiente B no está aislado y contiene 2 kilogramos de vapor de agua a 200 kilopascales y 250 Celsius. Ahora se abre la válvula y fluye vapor del recipiente A al B hasta que la presión en el recipiente A cae a 200 kilopascales. Durante este proceso se transfieren 300 kilojoules de calor del recipiente B al entorno a 17 grados o a 17 Celsius. Suponiendo que el vapor que queda dentro del recipiente A ha sufrido un proceso reversible adiabático, determine la temperatura final en cada recipiente y la entropía generada durante este proceso. Bien, entonces pues tenemos dos tanques, uno de ellos está aislado, el otro no. Ambos contienen vapor de agua, nos describen los estados termodinámicos iniciales, nos hablan del estado final del compartimiento este que se llama A según el esquema y nos piden entonces determinar las temperaturas finales. Entonces, bueno, vamos a hacer una segunda lectura, esta vez extrayendo los datos. ¿Ok? Entonces, dos recipientes rígidos están conectados por una válvula. El recipiente A está aislado y contiene 0,3 metros cúbicos de vapor de agua a 400 kilopascales y calidad de 60%. Entonces, 0,3 metros cúbicos, 400 kilopascales y 60% de título o calidad. El recipiente B no está aislado y contiene 2 kilogramos de vapor de agua a 200 kilopascales y 250 Celsius. Muy bien. Ahora viene el proceso. Ahora se abre la válvula y fluye vapor del recipiente A al B. Fíjense, aquí me voy a detener por un instante. Esta oración se pudiera haber dicho o no. ¿Por qué? Porque si no lo hubieran dicho, digamos, ahora se abre la válvula y el proceso, y describen esto, y el proceso continúa hasta que la presión en A alcanza los 200 kilopascales, también estuviera bien. ¿Por qué? Porque es fácil suponer o darse cuenta que si se abre la válvula, el flujo va a ir desde el tanque A al tanque B. La razón de eso es porque la presión inicial del tanque A es mayor que la presión del tanque B. Luego hay un potencial de presión que va a hacer que la masa, de manera natural, espontánea, se mueva del tanque A al tanque B. Y eso va a ser así mientras exista el potencial de presión que impulsa o mueve al fluido del tanque A hasta el tanque B. Entonces, esa oración pudieran haberla dicho o no. Ok, entonces, ahora se abre la válvula y fluye vapor del recipiente A al B hasta que la presión en el recipiente A cae a 200 kilopascales. Bien, entonces ya sabemos entonces que la presión final del tanque A es 200 kilopascales. Durante este proceso se transfieren 300 kilojoules de calor del recipiente B al entorno a 17 grados Celsius. Me voy a detener allí un instante. Se transfieren 300 kilojoules al entorno que está a 17 Celsius. Entonces, como la superficie del tanque B es diatérmica, es decir, que permite la transferencia de energía en forma de calor, pues entonces, y como adicionalmente a eso,
la temperatura del vapor o del agua, no sabemos si es vapor o qué es lo que es. La temperatura del agua que está en el tanque B es mayor que la temperatura de los alrededores, entonces se establece una transferencia de energía en forma de calor con ocasión del potencial que esta vez, no me refiero al potencial de presión, sino que esta vez es un potencial térmico. Mientras exista diferencia de temperaturas entre el agua que está contenida en el tanque B y los alrededores, esa transferencia de energía en forma de calor va a existir. Es posible que el enunciado nos diga que el proceso no termina, el proceso o lo que se quiere analizar no termina hasta que el agua que está en B alcance la temperatura de los alrededores, porque eso sería lo que naturalmente va a suceder. Entonces, aquí se están refiriendo es al momento en que el tanque A alcanza los 200 kilopascales y hasta ese momento es que nos piden, se están refiriendo, digamos. Entonces no podemos asumir o presumir que la temperatura final del tanque B es 17 grados Celsius, que eso es lo que sería, lo que ocurriría de manera natural, solo que para efectos de este ejercicio nos están acotando el proceso hasta que la presión en el tanque A alcance los 200 kilopascales. No nos dicen nada de el tanque B, ¿ok? Entonces, pero bueno, reconocer que si el proceso fuera lo suficientemente largo y la válvula se cierra, bueno, o inclusive si se deja abierta, la tendencia sería a que el tanque B, el agua contenida en el tanque B, alcanzara la temperatura de los alrededores. Pero este no es el caso. Ojito, es importante porque entonces no se pueden, ustedes no pueden estar haciendo suposiciones de que la temperatura final del tanque B es 17 grados. No, no pueden decir eso. ¿Ok? Bien. Entonces, suponiendo que el vapor que entra dentro, pero que el vapor que queda, no que entra, suponiendo que el vapor que queda dentro del recipiente A ha sufrido un proceso reversible adiabático. Entonces, bueno, proceso en A, proceso reversible adiabático. ¿Qué más dicen aquí? En estas condiciones determinen la temperatura final en cada recipiente y la variación de entropía durante el proceso. Bien, perfecto. Vamos entonces primero a plantear qué es lo que tenemos aquí. El planteamiento sería, primero, como nos están pidiendo las temperaturas de finales del proceso, pues entonces eso nos obliga a determinar o a definir los dos estados termodinámicos de cada recipiente. Eso es lo primero. Y luego, entonces, vamos a aplicar la segunda ley de la termodinámica para enunciar la variación de entropía y entonces así poder cuantificarla. ¿Está bien? Bien, entonces comenzamos con el ejercicio. Estado 1 de A. Del estado 1 de A, ¿qué sabemos? Sabemos que el volumen del tanque es 0,3, es un volumen que es fijo, no varía porque el tanque es rígido, ¿ok? La presión 1 del tanque A es 400 kilopascales y nos están diciendo que hay título o calidad de 60%. Entonces ya sabemos a qué tabla tenemos que ir para calcular las propiedades o para determinarlas. Tenemos que ir a la tabla de saturación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya nos están diciendo que la presión, que hay presión y que hay título o calidad. Entonces, bueno, para determinar esto, vamos a la tabla, entramos a 400 grados centígrados. Lo primero que podemos entender es que si ya nos dicen que hay título o calidad, la temperatura 1 del vapor que está contenido en A es 143,61. Luego, con el valor de la calidad y los valores de saturación, tanto para volumen específico, energía interna y entropía, y la expresión que nos permite determinar las propiedades intensivas dentro del el domo, ¿ok? Podemos entonces determinar volumen específico, energía interna y entropía simplemente leyendo V sub F, V sub G, U sub F, U sub G, S sub F y S sub G, ¿ok? Cuando hacemos todos esos cálculos, no voy a hacer la sustitución porque ya lo hemos hecho un montón de veces y ustedes ya son unas máquinas en eso, entonces los resultados son estos que aparecen aquí tabulados. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos el estado completamente definido, pero ¿qué información nos falta? Bueno, fíjense que tenemos el volumen del tanque y tenemos el volumen específico. Con eso y el concepto de volumen específico, pues podemos determinar la masa.
la masa inicial en el tanque A. Entonces, la masa inicial en el tanque A va a ser el volumen del tanque entre el volumen específico y nos da 1.079591 kilogramos. Bien, ya tenemos toda la información que nos puede dar el estado, el estado 1 del tanque A. Vamos entonces ahora a hablar del tanque, el estado 2 de A. Se abre la válvula y sale, el vapor se mueve desde A hacia B. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? De manera, siguiendo un proceso reversible adiabático. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso es isentrópico. Y si el proceso es isentrópico, lo que quiere decir es que la entropía específica dentro del tanque A se mantiene constante. Entonces, como la entropía, esto nos permite saber entonces que la entropía 2 de A es igual a la entropía 1 de A y el valor es 4.848. ¿Ok? 4.848, si observamos para 200 kilopascales, que es la presión 2 del tanque A, pues entonces vemos que hay calidad y podemos definirla, ¿ok? A partir de S sub F y S sub G. Cuando la determinamos, también entonces ya una vez determinada la calidad, aplicando las mismas ecuaciones de determinación de las propiedades, cuando estamos dentro del domo, para el caso de la propiedad volumen específico y energía interna, no, entonces podemos hacer todos los cálculos que corresponden a estas expresiones. Cuando hacemos eso, entonces podemos llenar esta columna del estado 2 de A, donde, como ya sabemos que hay calidad, entonces la temperatura, necesariamente la temperatura 2 del tanque A, tiene que coincidir con la temperatura de saturación a la presión de 200 kilopascales. Y lo leemos, así lo leemos de manera directa. La calidad se determinó mediante el cálculo y el volumen específico de energía interna también mediante estos dos cálculos. Las entropías son iguales y la presión es un dato. ¿Ok? ¿Qué podemos saber de este estado 2? Bueno, tenemos el volumen del tanque y como sabemos que salió masa, vamos a determinar cuánta masa quedó dentro del tanque A. Y para eso, pues con el volumen específico y el volumen del tanque, pues podemos determinar la masa 2 del tanque A. Y nos da que da 0.5709. Había 1.079. Bien, como ya tenemos la masa 1 y la masa 2, podemos determinar cuánta masa salió. ¿Y por qué nos interesa saber cuánta masa salió? Porque la masa que salió de A entró a B. Entonces, para saber la masa que va a haber en B, en el estado final, pues es importante este número. Entonces, bueno, lo calculamos, es sencillo, es simplemente una resta, ¿ok? Si quisiera ser formal, pues diría utilizando la conservación de la masa, pero aquí es más por lógica que otra cosa, que no quiero complicar la explicación con enunciar leyes y cosas que a lo mejor para ustedes no es tan elemental como decir, bueno, lo que había menos lo que quedó es lo que salió y punto. ¿Ok? Bien, ahora vamos, ya tenemos completamente definido el estado 1 y el estado 2 de A, vamos a definir el estado 1 del tanque B. Entonces, del tanque B, ¿qué conocemos? Conocemos la masa, la presión y la temperatura. Aquí nos dan ya presión y temperatura. Yo podría asumir o presumir que el estado termodinámico del agua que se encuentra en el tanque B es sobrecalentado, porque a 250 grados Celsius casi es muy probable que esté sobrecalentado. A pesar de eso, ustedes no se pueden confiar, sino que tienen que comprobarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a entrar por presión en la tabla. Fíjense ustedes, 200 kilopascales. La temperatura de saturación para 200 kilopascales es 120,21 y tenemos 250. Como la temperatura inicial del vapor en el tanque B es mayor que la temperatura de saturación a la presión a la cual está el vapor, entonces podemos afirmar con absoluta seguridad que el vapor en el estado 1, en el tanque B, está sobrecalentado. Como está sobrecalentado, nos vamos a la tabla, buscamos la tabla de 0,2 megapascales o 200 kilopascales, que es su equivalente en kilopascales. Entonces, buscamos 250 grados, perdón, y podemos leer volumen específico, energía interna y entalpía. En este momento, perdón, y entropía. En este momento, la entalpía no nos interesa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay tránsito de masa. Entonces, cuando volvemos a llenar la tabla con todos los datos que tenemos, perdón, no existe calidad y por eso esta celda está vacía, porque no estamos en el domo.
¿Ok? Bien, entonces fíjense, con el volumen específico y la masa, ¿sí? Con el volumen específico del estado 1 y la masa podemos determinar el volumen del tanque. Entonces el volumen del tanque va a ser masa por volumen específico y tenemos que el volumen del tanque da 2.398 metros cúbicos. Ese valor es constante para todo el proceso. Vale, entonces vamos ahora al estado 2 de B, que me imagino yo que es el que va a tener, me imagino no, es del que menos datos tenemos. ¿Ok? Entonces, sabemos que la masa que 2 en el compartimento, en el tanque B, ¿a qué corresponde? A la masa 1 más la masa que salió de A, porque la masa que salió de A entró a B. ¿Ok? Entonces, la masa 2 de B es 2.508723 con este cálculo que es muy sencillo. Con esta masa y el volumen del tanque, pues podemos determinar el volumen específico de el vapor que permanece en el tanque B, ¿vale? Entonces, como con el volumen específico es una propiedad intensiva e independiente, pues entonces nos hace falta, según el postulado de estado, solamente nos hace falta una propiedad más para tener el estado completamente definido. ¿A qué podemos echar mano en este momento? Bueno, podemos echar mano a la primera ley de la termodinámica. Y por primera ley de la termodinámica, en A más B, ¿sí? Fíjense que es A más B. ¿Por qué A más B? Y no solamente A o B. Porque si tomáramos como límite del sistema uno solo de los compartimientos, habría masa atravesando el límite de ese sistema. Y en este momento, hasta a estas alturas al menos de este curso, no hemos visto la primera ley, no hemos visto, bueno, sí lo hemos visto para otras cosas, pero tendríamos que hacer consideraciones de flujo transitorio o de flujo uniforme, estado uniforme, de llenado y vaciado de tanques, que ya lo hemos dado. Entonces, en este caso, no hemos, no, la idea es trabajar simplemente con sistemas y para que eso sea así, pues entonces consideramos todo el conjunto A más B, ¿ok? Entonces, nos queda que calor va a ser igual a la variación de energía interna de A más la variación de energía interna de B. ¿Por qué no considero aquí el trabajo? Porque al no haber variación de volumen, el trabajo vale cero, ¿ok? Entonces, el calor es un dato que nos lo da la masa 2 de A, energía interna 2 de A, ya lo tenemos. La masa 1 de A y la energía interna 1 de A también lo tenemos. La masa 2 de B también la conocemos y no conocemos energía interna 2. Esta es la incógnita. Masa 1 de B y energía interna 1 de B lo tenemos. De manera que la única incógnita que nos arroja la aplicación de la primera ley de la termodinámica es energía interna. Cuando despejamos, pues entonces ya nos da energía interna 2433,28. Entonces, fíjense, ya en este momento tenemos dos propiedades intensivas e independientes y según el postulado de estado, eso es suficiente para definir el estado termodinámico y poder determinar el resto de las propiedades. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que no es común entrar en las tablas con estas dos propiedades y básicamente esta es la dificultad que encierra este ejercicio. Bueno, pero vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, estado 2 de B, aquí están todos los datos que tenemos. Me falta, si acaso, haber puesto la masa, pero no nos importa. Entonces, para esta condición, sabemos que el estado está definido y la determinación del resto de propiedades no es directo. ¿Ok? Tiene dificultad porque no sabemos cómo entrar. No sabemos si entrar por sobrecalentado, por saturado, por dónde vamos a entrar. Entonces, bueno, voy a apartar y voy a tomar solamente los datos referentes a la determinación de este estado termodinámico y vamos a hacer lo siguiente. ¿Por dónde nos le metemos? ¿Qué hacemos aquí? Porque lo difícil de este estado termodinámico es, como no está referido ni a ninguna temperatura ni a ninguna presión, pues no sabemos por dónde meternos, ¿verdad? Bueno, yo voy a partir desde el estado inicial del vapor o del agua en B. Recuerden que estaba a 200 kilopascales. Entonces, el volumen específico es 0,955780. Aquí hay unas cosas que es importante determinar o precisar. Si el compartimiento B estuviera aislado térmicamente, yo podría asegurar que la presión y la temperatura del agua que está en B aumenta. ¿Sí? Yo lo podría precisar. ¿Por qué? Porque le está entrando energía al sistema en forma de masa y no está saliendo por ningún lado. ¿Qué es lo que pasa?
que como las paredes del tanque B son diatérmicas, hay una transferencia de energía en forma de calor. ¿Y qué importa eso? Bueno, que como se drena energía, pues entonces la temperatura del agua que está en el tanque B puede disminuir. Y con ocasión de esa disminución de la temperatura, pues la presión va a bajar porque el volumen específico también eh, al bajar la temperatura, baja la presión. El volumen específico dentro del tanque es el que es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, pero la presión va a disminuir como consecuencia de que ya el agua puede ser que exista como vapor y esté apretando las paredes del recipiente o que empiece a condensarse y esa presión entonces empieza a disminuir a volumen constante. Pero bueno, entonces no nos enredemos más y vamos a analizar esto. 0,9557. El tanque estaba a 200. Fíjense que 0,95 aparece aquí a una temperatura inferior que la que existía inicialmente. ¿Ok? Esta que está acá. Entonces, pareciera como que la temperatura disminuyó. Pero vamos a presumir que subió. Vamos a decir que puede llegar a ser 0,3, por ejemplo. ¿Qué ocurre? 0,95 se encuentra entre estos dos valores. Y entre estos dos valores, el valor de energía interna asociado es 2.800 y 2.900. ¿Qué tenemos nosotros? 2.433. Entonces ya sabemos que no hay forma de que la presión haya aumentado. Definitivamente el agua dentro del recipiente B se enfrió. ¿Ok? Y se enfrió, está por debajo de los 200 kilopascales. Entonces vamos a el extremo que tenemos aquí es que llegue a ese volumen específico, llegue a la zona de saturado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si yo agarro el 0,95 y lo interpolo aquí en la columna de V sub G, ¿sí? La energía interna me va a dar entre 2.524 y 2.529. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos es 2.433. Esta energía interna todavía es mayor. Entonces, ¿qué nos asegura esto? Bueno, que el agua llegó a la condición de saturado y no habiendo llegado a la condición que nos especifica el ejercicio, pues siguió bajando, ¿ok? A volumen constante hasta que se condensó. Entonces ya podemos estar seguros de que hay calidad o título. En la representación del proceso viene siendo algo así. Yo me tomé la molestia de interpolar 0,955780 en esta columna de vapor saturado y me dio 2.526, pero la energía interna que nosotros estamos buscando es 2.433. De manera que esto se condensó con toda seguridad. Entonces podemos asegurar que en el estado 2 de B hay título o calidad. ¿Eso es mejor o peor? Vamos a verlo. Voy a abrir aquí espacio. Entonces, sabemos que el título o la calidad, calculado bien por energía interna o por volumen específico, tiene que dar lo mismo. Entonces, el título o la calidad puede ser calculado como energía interna 2 menos U sub F entre U sub G menos U sub F. Pero también pudiera ser calculada como volumen específico 2 de B menos V sub F entre V sub G menos V sub F. Entonces, sabemos que esta expresión se tiene que cumplir. Entonces, bueno, vamos a agarrarnos de allí. Voy a agarrar esta igualdad, la de energía interna, la calidad determinada por energía interna y la calidad determinada por volumen específico, y los voy a despejar, lo voy a igualar a 0. Y eso lo voy a tomar como una ecuación de error, porque necesariamente tenemos que tantear, ¿verdad? Entonces, la expresión de error va a ser estos dos términos igualados a 0. Bien, ¿cuánto es el error que queremos cometer? 0. Ok, entonces, ya sabemos que 200 kilopascales no es, sabemos que está más bajo que 200 kilopascales, ya les expliqué por qué estaba por debajo de los 200 kilopascales. Entonces, vamos a hacer una tabla y en esa tabla pues vamos a escribir presión, temperatura, V sub F, V sub G, U sub F y U sub G, entropía porque la vamos a necesitar una vez que definamos el valor la condición del estado 2, y vamos también a determinar la calidad.
o el título. ¿Ok? Entonces, cuando probamos el primer valor que voy a probar es 175 kilopascales, honrando la conclusión a la que llegamos de que la presión era inferior a 200 kilopascales. Entonces, para 175 kilopascales, sustituyendo en esta expresión, yo consigo que el error me da menos 0.000303. Nos pudiéramos quedar con ese valor, porque con este nivel de exactitud está bastante bien. Pero, como no es exactamente cero, pues vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Busco hacia una presión inferior o busco una presión superior? Vamos a ver, si sigo disminuyendo o si sigo disminuyendo la presión, fíjense, por la forma del domo, el V sub F y el V sub G van a distanciarse más. Entonces, ese número, este número V sub G menos V sub F va a ser un número más grande. Y si este número es más grande, esta fracción es más pequeña. Luego, el error nos va a dar más negativo. Entonces no nos interesa probar con valores de presión menores. Vamos a probar con una presión superior, según la tabla, y es lo único que nos da 200 kilopascales. ¿Sabemos que no está a 200 kilopascales? Sí, sabemos que no está a 200 kilopascales, y la principal razón por la que lo sabemos es porque el V sub G, perdón, es 0.88578 y nosotros tenemos 0.95, o sea que ya sabemos que no está allí, ¿ok? Entonces, a pesar de eso, para efectos de la interpolación, sí nos beneficia, sí nos ayuda. Entonces, si probamos 200, fíjense que el valor de calidad da un ilógico de 1.079. ¿Ok? Para efectos de, como estamos hallando puntos, ¿ok? Este resultado no supone un error. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que en la expresión de error tenemos un valor positivo. Entonces ya tenemos un valor positivo y un valor negativo. Ahora podemos interpolar el valor del error que queremos cometer. ¿Qué es cuánto el error? Cero. Entonces, si cuando interpolamos cero nos da que la presión es 175.06 y la temperatura 116.05, que podremos redondear a 116.1 o simplemente 116, como ustedes quieran. Con una décima está bastante bien la temperatura. ¿Okay? Entonces, decimos que la temperatura es 116.5, la calidad también la interpolé 0.953 y lo hice para poder determinar el valor de la entropía, que es lo que realmente me falta por determinar en este ejercicio. Bueno, entonces ya tenemos la entropía 2 del vapor que permanece en B y tenemos la temperatura, que es lo otro que nos estaban pidiendo. Bien, ahora vamos entonces a definir la variación de entropía neta o total de todo el proceso. Esta es la tabla que resume todos los resultados, ¿ok? Y por un lado 120 con 2, 120 con 2, 116 con 1, me dio 116.05, lo redondeé, ¿está bien? Y ahora vamos a determinar la variación de entropía. Simplemente la variación de entropía es la variación de entropía de A más la variación de entropía de B más la variación de entropía de los alrededores, ¿ok? La variación de entropía de los alrededores es menos el calor del sistema entre la temperatura de los alrededores. Aquí hay que tener un cuidado particular y es que el calor del sistema es negativo porque es un calor que sale del sistema. Entonces, cuando lo introduzcamos aquí, hay que meterlo negativo. ¿Ok? Entonces, el cambio neto de entropía es la variación de entropía de A. Como la entropía de A específica permanece constante, se saca como factor común y queda masa 2 de A menos masa 1 de A. Perfecto. Luego, la variación de entropía de B es masa 2 de B por entropía 2 de B menos masa 1 de B por entropía 1 de B menos el calor menos el calor del sistema entre T sub C. Este calor, este 300, tienen que tener la precaución de meterlo negativo. Entonces, menos por menos da más y queda un valor que suma. Si no lo meten negativo, se les fastidia esto. No les va a dar. Entonces, variación de entropía neta 0.4972, que es lo que indica el resultado del ejercicio. Y esto es este primer ejercicio. Ahora viene el segundo ejercicio, que si estuviéramos en Venezuela,
En Venezuela venden unas afeitadoras desechables que le llaman Presto Barba. Entonces, cuando un ejercicio es muy difícil, se dice que está peludo. Y entonces este ejercicio se dice este ejercicio viene con Presto Barba, porque hay que afeitarlo lo primero para poderlo resolver el que viene. Entonces, yo creo que es el ejercicio más difícil que le pueden preguntar de esta parte de la materia. Así que mucha atención. Comenzamos. Corresponde al ejercicio 7-193 del Juno Cengel. Dice lo siguiente. Un recipiente aislado que contiene 0,2 metros cúbicos de vapor de agua saturado a 350 kilopascales se conecta a un dispositivo de cilindro émbolo aislado e inicialmente evacuado. La masa del émbolo es tal que se necesita una presión de 200 kilopascales para subirlo. Ahora, la válvula está ligeramente abierta y parte del vapor fluye al cilindro, elevando el émbolo. Este proceso continúa hasta que cae la presión en el recipiente a 200 kilopascales. Suponiendo que el vapor que queda en el recipiente ha sufrido un proceso adiabático reversible, determine la temperatura final en el recipiente rígido y en el cilindro. Bien, entonces vamos a hacer una segunda lectura y vamos a comentar respecto del texto del enunciado. Datos del agua, dice, un recipiente aislado que contiene 0,2 metros cúbicos de vapor de agua saturado, o sea que la calidad en el estado 1 vale 1 a 350 kilopascales. Se conecta a un dispositivo de cilindro émbolo aislado también e inicialmente evacuado, o sea que el tanque, el cilindro émbolo, la masa inicial es 0. La masa del émbolo es tal que se necesita una presión de 200 kilopascales para subirlo. Entonces, la presión de levantamiento es 200 kilopascales. La presión necesaria que hay que ejercer por debajo para levantar al émbolo contra su propio peso más la atmósfera. La atmósfera que sea que tiene arriba. No tiene que ser la atmósfera local. Ajá. Ahora, la válvula está ligeramente abierta. Esto se abre un poquito. Y parte del vapor fluye al cilindro, elevando al émbolo. Vale. Este proceso continúa hasta que cae la presión en el recipiente a 200 kilopascales. Entonces la presión 2 del tanque es 200 kilopascales. Suponiendo que el vapor que queda en el recipiente ha sufrido un proceso adiabático reversible, determine, o sea, esta oración, suponiendo que el vapor que queda en el recipiente ha sufrido un proceso adiabático reversible, lo único que quiere decir es que la entropía específica dentro del tanque se mantiene constante, ¿ok? Entonces, para esas condiciones, determine la temperatura en cada uno de los tanques. Bien, fíjense que aquí hay en el enunciado tiene truco. Y tiene truco, ¿por qué? Porque cuando uno lee el texto, quedan abiertas dos posibilidades, ¿ok? Y esto se debe a esta palabra que dice aquí hasta, ¿ok? Esta palabra aquí, este proceso continúa hasta que cae la presión en el recipiente de 200 kilopascales. ¿Qué ocurre? Que si estuviéramos en Venezuela, diríamos que esta palabra hasta es la que nos echa la burra para el monte, y si estuviéramos en España, diríamos que esta palabra es la que nos fastidia el análisis de la solución. Pero bueno, yo voy a ser exhaustivo para explicar las implicaciones de esa palabra hasta, que es la que realmente reviste la mayor confusión de este enunciado. ¿Ok? Entonces, y ya les voy a explicar más adelante de manera detallada por qué. Entonces, el planteamiento es el proceso adiabático reversible en el tanque. Y debemos comprobar si en el arreglo cilindro émbolo también es un proceso adiabático reversible. ¿Por qué? Porque como aquí hay una combinación de dos cosas. Dice, ahora la válvula está ligeramente abierta. Entonces, esa oración de que está ligeramente abierta puede sugerir que el proceso que ocurre dentro del cilindro émbolo es un proceso cuasi estático. ¿Sí? Y como es adiabático, podríamos llegar a pensar, bueno, el proceso es cuasi estático, luego es reversible, y además de eso es adiabático, pues entonces el proceso que tiene lugar en el cilindro émbolo también es un proceso isentrópico como ocurre en el tanque.
¿Ok? Además de eso, dice que el proceso continúa hasta que la presión llega a 200 kilopascales. Y es lógico que ese es el límite del proceso porque el potencial de presión, que es lo que hace que se mueva el vapor, se mueva del recipiente al cilindro, cuando ese potencial se acaba, ahí deja de moverse el agua. Luego puede alcanzar un estado de equilibrio. Entonces, hay una primera suposición que nos permite pensar, a lo mejor el proceso que tiene lugar dentro del cilindro de émbolo también es isentrópico. ¿Ok? Eso es la primera suposición. La segunda suposición es que la presión, que el proceso no fue cuasi estático, sino que fue una expansión más o menos irrestricta, ¿sí? No más o menos, una expansión irrestricta. Luego el émbolo se mueve de una manera que no es isentrópica y cuando la presión dentro del recipiente alcanza los 200 kilopascales, se cierra la válvula. Esa es la suposición de la otra cosa que pudiera estar ocurriendo. Si eso es así, entonces el proceso que tiene lugar dentro del cilindro émbolo no es un proceso isentrópico y tiene sentido el que nos pidan la temperatura 2 en el cilindro. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero, el proceso es adiabático reversible en el tanque y tenemos que comprobar si es isentrópico dentro del arreglo cilindro-émbolo. Eso está por comprobarse. Lo segundo, pues, es necesario definir todos los estados termodinámicos para poder dar respuesta a esto que está aquí. ¿Vale? Bien, entonces voy a representar el proceso que tiene lugar en el recipiente. ¿Sí? Si hacemos un diagrama temperatura-entropía, vemos pues que el recipiente, este sería el estado 1, ¿verdad? Que dice que es saturado. Y el proceso que nos describen dice que es un proceso a entropía constante hasta 200 kilopascales. Entonces, si dibujamos la isóbara de 200 kilopascales y la curva de entropía constante, pues el estado 2 claramente cae en la zona de calidad. ¿Ok? Entonces los resultados, de entrada, podemos pensar que el estado 2 del agua que permanece dentro del recipiente corresponde o va a haber equilibrio líquido-vapor, pero eso también hay que demostrarlo. Del estado del cilindro de émbolo no podemos decir nada, no sabemos nada todavía. ¿Ok? Entonces, la parte esta de debemos comprobar, todavía no hemos llegado allí, pero allí vamos a llegar. Bien, vamos entonces a definir los estados 1 y 2 del tanque del recipiente. ¿Ok? Bien, entonces, sabemos que tenemos la presión 1 y tenemos la calidad. Luego tenemos el estado termodinámico completamente definido. Entonces vamos a la tabla, ¿sí? A 350. Y como ya sabemos que hay calidad, pues entonces la temperatura 1 del tanque corresponde a la temperatura de saturación con absoluta seguridad. El volumen específico, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al volumen G y la energía interna será la U sub G y la entropía será la S sub G. Y ya está aquí anotado todo. Bien, con el volumen específico y el volumen total podemos determinar la masa 1 en el tanque, la masa inicial en el tanque. Entonces, bueno, así lo hacemos, nos da 0,5723 kilogramos. Perfecto. ¿Hay algo más que podamos sacar de este estado termodinámico? Yo creo que no más. Vamos a hablar entonces del estado 2 del vapor o del agua que está en el tanque, en este tanque. Bien, entonces el estado 2, presión 200 kilopascales, la entropía es constante y es igual a 6.9402. Entonces, cuando vamos a la tabla, ya sabemos, fíjense, 694, el S sub F es 1,53 y el S sub G es 7.127, luego es mayor. La entropía está entre estos dos valores. Efectivamente, entonces estamos comprobando que hay calidad o título tal y como habíamos vaticinado con el diagrama TS. ¿Ok? Entonces, como hay calidad, ya podemos decir que la temperatura 2 del tanque del recipiente este es 120,21 y esa es la primera respuesta de lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Hay título de calidad, luego la temperatura 2 es esto.
Y la calidad, pues la determinamos a partir de la expresión que ya conocemos y nos da 0,9666. Con esta calidad podemos determinar qué nos falta. Pues nos falta el volumen específico y la energía interna. Así lo hacemos, ¿ok? Y tenemos los valores correspondientes. Con el volumen 2 del tanque y el volumen del tanque que es fijo, pues podríamos haber determinado la masa. A ver, entonces no la determiné aquí. Pero con este volumen y este volumen podemos determinar la masa 2 que queda en el tanque. No está representado en esta gráfica. Pues más adelante estará. Vale. Entonces, vamos al estado que representa el misterio. ¿Sí? Entonces, del estado 2 del arreglo cilindro-émbolo es posible pensar, lo primero que les dije, el estado termodinámico del cilindro es el mismo que el recipiente porque el proceso es lento y es adiabático reversible, y podría yo suponer eso. ¿Por qué puedo suponer eso? Bueno, porque aquí está esta palabra hasta, que es la que podríamos justificar que nos está diciendo que el proceso es adiabático reversible, pero no es verdad, ¿ok? Pero bueno, yo voy a suponer, voy a extender esta hipótesis hasta demostrar que no es verdad, ¿ok? Entonces, si suponemos que el proceso en el recipiente es un proceso adiabático reversible, entonces fíjense que hay varios problemas. El primero sería decir que no podríamos asegurar que el proceso este es adiabático reversible porque ya él tiene una entropía inicial. ¿Okay? Luego, para que sea un proceso adiabático reversible, ¿qué entropía asumimos? ¿Asumimos la entropía 1 o asumimos la entropía final? Entonces, ya por allí, ya sabemos que no pinta como que va a ser, como que se sostiene esta hipótesis. ¿Ok? Pero bueno, yo voy a decir que el estado final corresponde a un estado de equilibrio y que el estado final del cilindro es el mismo estado final del recipiente. Si eso fuera así, entonces podemos decir que la temperatura 2 del cilindro es igual a la temperatura 2 del tanque y es igual a 120,21. Vale, perfecto. Ahora, esto hay que demostrarlo, que esto es así. Entonces, cuando tenemos esto, como ya tenemos el volumen específico, podemos decir que el volumen 2 del cilindro va a ser igual a la masa total, ¿sí? Por el volumen específico 2 sería todo el volumen que está ocupando, que estaría ocupando el agua, menos el volumen del tanque, para que nos quede solamente el volumen del arreglo cilindro-émbolo, porque como todo está unido, es decir, como si que la válvula se haya quedado abierta, entonces el volumen que ocupa la masa, ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen del recipiente más el volumen que tenga el cilindro émbolo. Si queremos conocer el volumen del cilindro émbolo únicamente, pues simplemente le restamos el volumen del tanque. Cuando hacemos eso, nos da que el volumen del cilindro es 0,19 metros cúbicos. Muy bien. Entonces, con el volumen del cilindro, y si aplicamos primera ley, pues podríamos calcular, como no hay calor, podemos determinar el trabajo. Hasta aquí todo parece sonar coherente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Este proceso tiene el trabajo, también lo podemos determinar por la ecuación del trabajo de frontera móvil, ¿verdad? Entonces, este trabajo, por otra parte, es la presión de levantamiento por el diferencial de volumen entre los dos estados termodinámicos del vapor que está en A. El estado inicial es 0 hasta el volumen 2 del recipiente. El volumen 2 del recipiente es este que calculamos. Cuando resolvemos esta expresión, nos da que sería 200, que es la presión de levantamiento, por 0,19. Y cuando calculamos nos da 38. 38 es distinto de 49,77. ¿A qué estoy llegando? Que esta hipótesis es falsa. ¿Ok? No es verdad esta hipótesis no es verdad. Es decir, entonces estoy demostrando que el proceso que tiene lugar en el arreglo cilindro-émbolo no es
adiabático reversible. Entonces, este camino no es, ¿vale? Y me he tomado toda la molestia de explicarlo para que les quede claro y cuando ustedes tomen una hipótesis, hagan todas las consideraciones que corresponden. Bien, entonces, no podemos usar este procedimiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, los estados termodinámicos del recipiente y del arreglo cilindro-pistón son diferentes. Esa es la conclusión inicial. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que la válvula se cerró. La válvula se cerró y el estado del agua que permanece en el émbolo es distinta a el agua que está dentro del recipiente. Eso fue todo lo que pasó. Muy bien. A pesar de esto, podemos establecer lo siguiente. Sabemos que esta expresión se tiene que cumplir, ¿verdad? La ecuación del trabajo de frontera móvil. Entonces nos queda que va a ser igual a 200 por la masa 2 del cilindro por el volumen 2 del cilindro. ¿Cuánto es la masa 2 del cilindro? La podemos conocer, ¿ok? Porque tenemos la masa 1 de A y tenemos la masa 1 del tanque y la masa 2 del tanque. O sea que este valor no es una incógnita por el volumen 2 del cilindro, que sí es una incógnita. Pero esto a la vez tiene que cumplir con la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que el calor vale cero. Inicialmente no hay masa, esto vale cero. Entonces queda que el trabajo es igual a la masa 2 de agua que hay en el cilindro por la energía interna 2. Cuando esto se iguala, la masa del cilindro se va y nos queda menos 200 por el volumen 2 del cilindro es igual a la energía interna. Lógicamente tenemos que agarrar esta expresión para hacer un tanteo o para ver por dónde nos le vamos a meter, y ya yo he puesto entonces que la expresión de error es igualando esto a 0 y queda energía interna 2 más 200 por el volumen 2 del cilindro. ¿Cuál es la particularidad de esta expresión? Es que para que esto sea 0, uno de estos dos términos tiene que ser negativo y aquí todos se están sumando, ¿ok? Entonces, ya de antemano luce extraño este estado termodinámico. Bueno, vamos a buscarlo, ¿ok? Sabemos que el estado termodinámico corresponde a 200 kilopascales porque es la presión necesaria para subir el émbolo. Entonces, bueno, me voy a meter por saturación, voy a empezar por allí. Entonces, fíjense ustedes, si esto estuviera saturado, o sea, que la calidad fuera 1, yo tendría que sustituir aquí U sub G, 2529,1, imagínenselo, 2529,1, más 200 por el volumen específico, que sería B sub G. 200 por 0,88,578, los dos números son positivos. Y como los dos números son positivos, esto está lejos de ser 0. Luego, este valor no nos sirve. Entonces, bueno, esto lo único que quiere decir es que esto se enfrió tanto que dejó de ser vapor. Vamos a probar con líquido saturado a 200 kilopascales. ¿Ok? Sería entonces probar el estado F. Entonces, energía interna 2 sería U sub F, 504,5. 504,5 más 200 por 0.001061. Los dos son positivos, no nos está dando cerca de 0, nos está dando un número por arriba de 0. Necesitábamos un valor por arriba y otro por debajo de 0 para poder interpolar, ¿verdad? Entonces ya sabemos que no es líquido saturado. Sabemos entonces que el vapor que salió del tanque A se comprimió. Aquí se volvió líquido comprimido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para definir este estado? Bueno, ya sabemos que se comprimió, pero ¿hasta dónde? ¿Por dónde lo buscamos? Entonces, ¿qué hacíamos cuando estábamos en presencia de líquido comprimido a presiones inferiores a 5 megapascales? Bueno, buscábamos por temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar en la tabla por temperatura, sería la tabla A4, donde la primera columna es temperatura. Cuando yo observo los valores, para que esto dé 0, pues busco un valor de que el U sub F sea 0. Recuerden que como ya sabemos que es líquido comprimido, tenemos que fijarnos en la columna F. Entonces, bueno, para 0.01 grados, que es el estado termodinámico del punto triple, entonces, energía interna, 0. Bueno, esto ya suena mejor. Ya tenemos aquí 0, más 200 por 0.001. Bueno, 200 por 0.001 da 0,2. Y 0,2 no es 0. ¿Ok? Entonces,
no está aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, voy a abrir un poco de espacio. Pongo la misma tabla. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a seguir bajando en alguna tabla que nos dé datos de saturación, porque del líquido comprimido definitivamente no tenemos datos. Entonces tengo que buscar en la curva, en la tabla de vapor sólido eh, saturado. ¿Okay? Cuando estamos por debajo del punto triple, estamos en la zona de sublimación donde pasa de vapor a sólido directamente. Entonces, fíjense que aquí coincide que para el punto triple, que es un punto donde coexisten las fases, ¿sí? O sea, en el punto triple se llama triple porque la fase de la sustancia es vapor, es sólido, es líquido, ¿ok? Es un punto allí que no se puede, no sé si ustedes dicen que es líquido, es correcto, pero si dicen que es sólido, también es correcto y también será correcto que es vapor. O sea, es un punto en el que coexisten las tres fases. Vale, entonces para este punto de si fuera sólido, tenemos aquí ya entonces aparece un valor de energía interna negativo. Esto ya es interesante, porque ya con un valor de energía interna aquí negativo y el valor de, de la saturación del lado ya no líquido saturado, sino sólido saturado, es un número positivo. Entonces es posible que este término se acerque a cero. Entonces, bueno, vamos a tantear. La primera prueba que voy a hacer es con 001 en esta tabla. Cuando asumimos 001 en esta tabla, nos da energía interna menos 333. La entropía, bueno, da un valor allí. Cuando lo evaluamos aquí, da menos 333.1888. Bueno, ya tenemos un número negativo, por lo menos. Ahora, ¿qué nos quedaría? Seguir bajando. Si seguimos bajando, nos va a dar un número más negativo, o sea que no nos sirve. Tenemos que ir hacia arriba. Entonces, ¿dónde vamos? Bueno, voy a tomar este mismo valor en esta tabla. Cuando tomo ese mismo valor en esta tabla, nos da 0,2, como les había dicho. Entonces aquí lo que queda es interpolar el valor de 0, que es el valor que vamos a dar. Y bueno, la temperatura nos va a dar 0,01. ¿Ok? Entonces, llegamos a la conclusión de que la mejor aproximación que podemos hacer con los datos que contiene la tabla de datos termodinámicos es decir que la temperatura 2 del agua en el arreglo cilindro-émbolo es 0,01. Podríamos hacer otra cosa, por ejemplo, tomar el valor de 5 para no tener la misma temperatura. Y si tomamos, por ejemplo, el valor de 5, fíjense que da 21,219. Podríamos interpolar entre menos 333 y 21,219 y nos va a dar un valor aquí. Podríamos hacer esa interpolación y nos va a dar un valor, pero que ese valor va a representar un error mayor. ¿Por qué? Porque con seguridad, si hacemos esta interpolación, el valor de 0 está más cerca de 21 que de menos 333. Entonces, la temperatura que vamos a obtener si hacemos esta interpolación va a ser cercana a 5, 4 y tanto, ¿sí? Y eso es un error. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la temperatura se encuentra en el entorno de 0,01, será un número menor, solo que la tabla no nos permite llegar allí. Entonces, como esta interpolación es más mala, yo me voy a quedar con que la temperatura del 2 del cilindro es 0,01 Celsius. Y esa va a ser mi respuesta. Ahora, como yo tengo el programa EES y me permite hacer cálculos mucho más precisos y hacer el tanteo de una manera mucho más exhaustiva, yo efectivamente lo hice y construí una tabla. ¿Ok? Fíjense que yo hago 10 iteraciones entre el 0 y 0,1 y obtengo que para temperaturas de 0,05556 da un número negativo y para 0,06 da un número positivo. Luego, si interpolo aquí, obtengo que la temperatura más o menos es aproximadamente 0,06. ¿Qué ocurre? Bueno, 0,06 es un número más ajustado porque tengo la ventaja de usar este ejercicio. Pero si el único instrumento que yo tengo para resolver este ejercicio son las tablas,
el mejor resultado que puedo obtener es 0,01. ¿Ok? Entonces ustedes, dependiendo de lo que ustedes tengan y donde sea que estén resolviendo esto, si lo están resolviendo en un examen, necesariamente van a tener que decir que vale 0,01, y si ya es algo en un contexto profesional, pues entonces pueden usar el EES y dar este resultado un poco más ajustado. Desde el punto de vista ingenieril, los valores de temperatura en el rango de las centésimas no suelen ser demasiado comunes, a menos que sean aplicaciones muy particulares, muy específicas. Entonces, lo que puede suceder es que sencillamente se diga que la temperatura 2 del cilindro, la temperatura del agua que está en el recipiente, es 0 grados. Es muy probable que ese sea el resumen. Y esto es todo lo que pide el ejercicio. Entonces, la temperatura, me voy a quedar con que la temperatura 2 del compartimiento del cilindro efectivamente no es igual, ojo, y vale 0,01. Ahora, como no quiero que esto quede así como de dónde salió esto, les voy a mostrar el programa que yo he hecho en EES para resolver este ejercicio, donde, bueno, aquí tengo los datos, defino entropía como la presión 1 y la calidad, así determino todas las propiedades, así hago lo mismo para el recipiente 2, o sea, el estado 2 del recipiente, perdón, donde digo que es la presión 2 y la entropía, y así calculo temperatura, energía interna y también determino la calidad. Determino las masas en cada uno de los instantes y luego voy al cilindro, ahí sí calculo, aquí no se me olvidó escribirlo, la masa 2, la que va al cilindro émbolo, y puedo entonces expresar que el volumen específico 2 es una función de una presión de 200 kilopascales y la temperatura que quiero hallar, que no sé cuánto vale. Luego, la energía interna también está en función de que sabemos que está a 200 kilopascales y una temperatura también desconocida. Cuando aplico la expresión de error, es la misma expresión de energía interna menos 200 por el volumen específico, y especifico que el error que quiero cometer es 0. Cuando hago eso así, me da la temperatura de manera exacta, me da 0,05654. Construir esta tabla me llevó otro procedimiento que incluía quitar este error y poner a iterar el valor de la temperatura, pero el resultado es exactamente el mismo. Entonces, esto es lo que tenía. Con esto termino el módulo 3. Espero que les haya gustado y espero haber sido lo suficientemente claro para que ustedes hayan entendido completamente el ejercicio. Espero que hayan entendido, les repito, y ahora me despido con una expresión, una frase del caballero Tom Clancy, un escritor estadounidense. Este señor dijo lo siguiente: el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Porque yo les voy a hablar de mi interpretación de esto que está aquí. ¿Cuál es el problema de que el conocimiento se encuentre contra la ilusión del conocimiento? Es lo siguiente: ustedes se pueden encontrar gente que piense que sabe y no lo sabe realmente, y se convierte si hay gente empecinada en sus creencias, pues a ustedes les va a tocar no pelearse, pero les va a tocar demostrarles con suficiente paciencia y siendo lo suficientemente ricos de lenguaje y con buenos modos para hacerles saber a esa persona que lo que estaba creyendo que tenía como conocimiento era una ilusión y que ustedes tienen el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que estas situaciones normalmente quitan mucho tiempo que a veces no se tiene, pero ustedes tienen que ser, como ustedes van a ser gerentes y tienen que prepararse para eso, ustedes tienen que ser capaces de demostrarle a la gente los errores de lo que tiene, y tienen que hacerlo de una manera humilde para que el conocimiento llegue, porque a punta de arrogancia y malponiendo a las personas no van a llegar a ninguna parte. Entonces decimos en Venezuela que lo cortés no quita lo valiente. Entonces, ustedes pueden ser valientes, pero tienen que mantener la cortesía al hablar, porque eso va a permitir que el desempeño, el ambiente de la organización en donde ustedes estén, sea propicia para resolver las situaciones que tienen que resolver.
Bien, esto es todo. Si les ha gustado, denle like, compártanlo, activen las notificaciones y por sobre todas las cosas, suscríbanse porque todavía tenemos un montón de cosas por aprender. Muchas gracias. Adiós.